a, al abogado Yacu Pérez, ex candidato presidencial. Mi querido Yacu, la semana pasada estuvieron tres acá, le dije a Wendy que valía la pena traerlos. Estuvo Guillermo Celi, estuvo Pedro José Freile y estuvo Javier Herbas. Hoy está usted, mi querido amigo, y le hago una pregunta. ¿Cómo ve usted, Yacu Pérez, estos casi 100 primeros días que va a tener el presidente Lasso? Siendo objetivo, no diciendo que todo es malo ni nada bueno. Usted es un hombre ponderado, quería escucharlo. ¿Qué es, cómo las cosas, en bueno y en malo, y qué debe hacer después de los 100 días, cuando todavía le va a faltar algo de vacunación, pero tiene que hacer funcionar otras cosas más? Buenos días, bienvenido a 99, 98.9 y 99 TV a través de las redes en el @Radio I99, y a Eduardo Mendoza Paladines, que comienza esta entrevista en el diálogo. Buenos días, licenciado, y un saludo fraterno, respetuoso a quienes nos escuchan en este momento. Con respecto a su pregunta sobre un balance del gobierno del señor Guillermo Lasso, procuraremos ser lo más objetivos posibles, y creo que en materia de vacunación ha cumplido casi en su totalidad. Parece que ha hecho una buena gestión, y hay que respetarlo aquello. Sin embargo, en política económica estamos viendo por dónde prenden las luces verdes, y estamos viendo que va a dejar atrás la parte ambiental, el trabajo de la ecología, y va a entrar de lleno al extractivismo. Eso lo ha anunciado el señor Lasso cuando ha indicado que va a duplicar la explotación petrolera de 500,000 barriles diarios a 1,000,000, y cuando acaba de decretar recientemente esta normativa del decreto 151 referente a la política minera, en donde va a agilitar los plazos y todos los trámites para entregar a las grandes corporaciones nacionales y transnacionales mineras el control, la explotación y todo lo que tiene que ver con los temas mineros. Eso significa que la criminalización a la protesta social va a continuar, porque la resistencia a estos proyectos va a venir de los territorios de resistencia en defensa del agua. Y realmente este decreto 151 es una carta de esclavitud para las comunidades que defienden el agua. Es una declaración de guerra a la vida, a la naturaleza. Y eso sí nos apena muchísimo, porque mientras el mundo gira, la comunidad científica, los grandes filósofos, teólogos, ecologistas en el mundo dicen que el gas natural, el carbono, el petróleo, los minerales deben quedar. Por todo lo que se nos viene, esta agresión extractivista que está generando impactos en la crisis climática, en el cambio climático. Vemos como Grecia se cunde en llamas, como Norteamérica y Lytton, esta ciudad del Canadá, llegó a 50 grados Celsius, el calor, un infierno. Y abajo, en cambio, en Australia llega a 37 grados bajo cero. Es decir, estamos ante una real situación de riesgo de la misma vida en el planeta, y nosotros en el Ecuador apostando por el extractivismo. Ahí yo le veo con el gobierno no está sintonizando las demandas, no solamente de los ecologistas, sino la demanda de un pueblo que pide dejar en tranquilidad a las comunidades. Y otro tema que también nos preocupa en su modo es que encontramos una política social aún, no hemos visto. Se habla mucho de la desnutrición infantil, pero no sabemos cuál va a ser esa política. Se habla mucho, poco, que luchan, estos que están en esta situación difícil.
y hace un apoyo directo hacia los productores de arroz, productores de maíz, a los trabajadores bananeros. Encontramos una política agraria que pueda enrumbar por lo menos existencia en este momento, cuando no se los acepta o no se les paga los precios de sustentación de los hermanos campesinos, agricultores, ganaderos que producen leche, que producen arroz, maíz, banano. Se ven en serias complicaciones y por ahí no hay una luz que pueda prenderse en el camino. Son las 8:26. Sí, ha hecho usted un diagnóstico, Yacu Pérez, ha hecho un movimiento nuevo, Más Agua. Ese movimiento que tiene usted las intenciones de activar políticamente y volver a ser candidato, quizás a alcalde, a prefecto o a presidente, mi estimado Yacu. Bueno, cuando me retiré de la política momentáneamente, dije que me retiro hacia lo que toda la vida he hecho, la vida jurídica, en mi consultorio jurídico, y a la defensa del agua, a la defensa de mis hermanos criminalizados. Sin embargo, fueron varias organizaciones del país que invitaron a formar un nuevo movimiento, y yo les pedí que sean ellos quienes tomen la posta. Y en efecto, 14 cuenta la participación de 2.000 compañeros de todo el país. Se dio inicio al acta fundacional del movimiento Somos Agua. Creo que vendrá la política ecuatoriana, un movimiento que se inspira en las mujeres, que se inspira en los ecologistas. Eso será uno de esos puntales de este movimiento, el ecofeminismo, considerada como tanto la naturaleza como la mujer que han sido maltratadas, vilipendiadas, y un momento donde tienen que ser respetadas, tienen que ser liberadas, tienen que darles el espacio que les corresponde a la madre de las mujeres, por los ecofeministas, porque además están tan sincronizadas, tan ligadas la naturaleza con. Por lo tanto, este movimiento va a recoger esas propuestas de juventud, de mujeres, de los ecologistas, de la comunidad de los animalistas, de todos quienes creen en la vida, quienes creen en el agua, quienes creen en un mundo no tan desolador para nuestra juventud. En esos términos, este día 14 de agosto se dio el primer paso, y el día jueves 19 de agosto acudiremos hasta el Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Quito, a partir de las 10 de la mañana, para los documentos habilitados, petitorio, de que se nos apruebe a esta nueva organización política en el país. Agua será una organización que esté en todo el territorio nacional, y este reto es prematuro, parroquial o a la presidencia. Lo importante es constituir un espacio de debate que genere esperanza para los sectores del país. Con el doctor Yacu Pérez, le saludo a Alberto Quintana, ¿cómo le va? La configuración, ¿va a ser un movimiento nacional o directamente provincial doctor? El día sábado estuvieron presentes delegaciones desde el Carchi al Macará, desde la Amazonía hasta la península hasta no solamente la península de Santa Elena, sino hasta la península insular, de Galápagos, y delegaciones de Estados Unidos y del Canadá. Correcto. Es decir, es un movimiento nacional. Perfecto. Porque hay el interés de todo el país. Claro, y ahí viene ya pues el proceso de recolección de firmas, las adhesiones que contiene el Código de Democracia, ¿no? Y precisamente en ese momento que usted haga el jueves con toda la dirigencia, pues dirán pues los pasos que seguir. Permítame regresar un poquito
a esta propuesta del plan de acción para el sector minero a la que usted se refería, ¿no? Y que contiene, pues, o que ha contenido este decreto ejecutivo del 51 al cual usted hace referencia. Simplemente algo, porque usted ya hace algunas observaciones y entiendo porque el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables está en esa fase de acercar información. Llamamos nosotros acá en el país sociabilizar. Usted ha tenido conversaciones de que con funcionarios del ministerio un poco para basar las observaciones que está haciendo doctor Yacu Pérez. No conozco en absoluto. Lo que conocemos es el decreto. Ya. Ese decreto estaría vulnerando algunos derechos constitucionales. No es suficiente una socialización. La socialización se hace para los sectores ciudadanos, pero para comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, el artículo 57, numeral 7, establece que tiene que realizarse consulta previa, libre e informada, es decir, tiene que haber la aquiescencia, el consentimiento para realizar el proyecto. Okay. Segundo, se estaría también vulnerando todo el debido proceso que tienen que cumplirse determinados plazos, términos, para poder realizar etapas de prospección, exploración avanzada, explotación, refinamiento, comercialización. Tercero, estarían vulnerándose los derechos de la naturaleza, cuando en determinados territorios, en ecosistemas frágiles, no debería existir el extractivismo minero, y por eso mismo nosotros hace días presentamos un pedido de consulta popular que está en la Corte Constitucional esperando el dictamen previo de constitucionalidad sobre 5 preguntas, la consulta popular que podría regir. El primero, sobre la declaratoria de fuentes de agua, ecosistemas frágiles como humedales, páramos y otros queden libres de minería. El segundo, que aquellas contaminaciones masivas, irreparables, sean declarados como ecocidio y sean tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal. La tercera tiene que ver con la disminución del número de asambleístas. Al país le cuesta $40 millones sin contar con gastos administrativos y de seguridad el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Extinción o eliminación de los sueldos vitalicios para presidentes, ex vicepresidentes, que nos cuesta al país $1 millón. Y la quinta pregunta, que tiene que ver con la declaratoria o más bien la garantía del ingreso a las universidades de juventud de 4, la carrera que ellos son y que tienen propuestas. Así es que pedidos que va justamente en contra vía de lo que presenta el gobierno nacional, que en cambio es el extractivismo, y que posibilitaría la destrucción de los ecosistemas. Por ejemplo, les pongo este rato, y que ayer ya fue noticia nacional, cuando en Manabí solamente sensor un radio ecosistemas extremadamente sensibles, frágiles, y que reunió y se levantó y no acepta porque se está poniendo en riesgo todo el ecosistema de ese lugar tan emblemático, incluso declarado patrimonio cultural, y que el pueblo de Montecristi, de Manabí, los ecologistas han salido. Usted, que el gobierno se empecina en continuar. ¿Ha visitado el cerro? ¿Ha estado en qué cantidad de árboles han talado? He estado presente, pero mis compañeros me han llamado protección que desventajosamente la juez de instancia dejó, pero que se encuentra interpuesto el recurso de apelación de Manabí, y que será esto evacuado en los próximos días. Pero así se puede ver las imágenes tanto de fotografías como grabaciones de videos en donde está talado. Se va a ocupar ahí como 2 hectáreas y un poco más, y eso es irreparable lo que se va a hacer. Por otro lado, el gobierno se sensibilice y deje en paz a la población de Montecristi. Ahora, claro, es importante eso, que ve. A mí la atención es que justamente ayer estaban las autoridades, lo mencioné hace un ratito, va el gobernador
van efectivos militares a hacer una explicación, pero no los dejan hablar. Entonces, la semana anterior, nosotros lo mencionábamos acá en este espacio, pues las autoridades, los técnicos del Ministerio del Ambiente daban información de cuál es el nivel de afectación, ¿no? Necesitaban justamente talar unos árboles para poder ubicar. Es un tema de seguridad nacional, doctor, y eso también hay que tenerlo en consideración. Las ciudades del país están violentadas por la acción del narcotráfico. Se necesita ubicar herramientas tecnológicas y expresaban los técnicos, ¿no?, del ministerio, efectivamente, tienen que talar unos árboles, ¿no? Es necesario, no hay otra forma de hacerlo, pero es una afectación reducida de acuerdo a lo que ellos manifestaban. Que en esa conversación que usted tenga con dirigentes que los llaman, que le digan que es bueno poder tener los elementos necesarios, porque al parecer también hay gente que se quiere aprovechar de esta situación, hay gente que no quiere precisamente que se instale esta herramienta que llevaría a seguridad, no solamente a la provincia de Manabí, sino a todo el Ecuador. CPA tiene otras inquietudes para el doctor Yacu Pérez Guartambel. Doctor Pérez, bueno, primero CPA saluda. Yo lo veo que usted maneja muy bien las herramientas jurídicas y sopesemos los derechos con respecto a lo de Montecristi, me refiero. El derecho a la seguridad nacional, el derecho a que no pasen avionetas cargadas de narcóticos, de dineros sucios, que están contaminando a la juventud ecuatoriana, que están alterando la paz social a través de asesinatos, que están llenando las cárceles de delincuentes de alta peligrosidad, que crean caos. Es toda una cadena también desafortunada, que no es como la misma cadena desafortunada de los daños ecológicos, pero es una cadena social. Sopesemos los derechos también. ¿Por qué tenemos que prescindir de las herramientas tecnológicas, sacrificando algo por bien jurídico superior? ¿No le parece que hay que también ceder? Porque un monte sagrado, yo no sabía que existía y me estoy desayunando con usted ya de la existencia de esto, pero podría ponérselo en algún sitio en donde cumpla su función. Pero si no se habla, jamás nos vamos a entender. Muy de acuerdo con su y muy de acuerdo que hay que sopesar los intereses. Ahí en términos jurídicos eso se llama el principio de ponderación, que es una especie de pesos que hay que tomarle el tema de la seguridad nacional, que yo estoy muy de acuerdo que hay que controlar todas las actividades ilícitas del narcotráfico y todo eso, pero sopesemos también con los derechos a la naturaleza, sopesemos con el derecho a la vida. No es un... así sea filosofía y en temas de biología y en temas científicos, los árboles también son vida. Los árboles sienten, conversan, viven en comunidad. Eso está demostrado científicamente y por una visión antropocéntrica o falocéntrica nos creemos tan superiores que devastamos árboles. Y después de arrasar con todas las especies que todo un ecosistema, no solamente es el arbolito, ahí hay insectos, ahí hay mamíferos, reptiles, ahí hay epifanías de vida, y después de que eso se actúa, se devasta, se destruye, intentan hablar por un lado. Por otro lado, decirles que estos radares, estos sensores, nadie se va a oponer que se instalen en un lugar donde no sea un lugar sagrado. Si entramos en materia, ese es un sector de Montecristi. En el 2007, la Asamblea como patrimonio natural y cultural, incluido el Cerro de Montecristi. No es cualquier cerrito, no es cualquier arbolito, es un ecosistema frágil, sensible, que permite el ciclo del agua, permite el ciclo de la vida, permite la armonía, permite el equilibrio, y eso hay que tomarse en cuenta. Entonces sí es bueno, como usted, pero tomando en cuenta los argumentos, no un ataque por atacar. O sea, yo no estoy en eso, en acuerdo en que los militares son malos. No, aquí yo creo que los militares tratan de cumplir un papel, pero también hay
que cumplen un papel, y entre estos dos intereses hay que sopesar. Por lo tanto, mi sugerencia, mi recomendación, colóquense los radares, los sensores apropiados, y antes de colocar, dialoguen, socialicen, consulten a la comunidad. Cuando la comunidad acepta, pues qué bueno, y más bien encontrarán apoyos y no resistencia de la comunidad. Pérez, yo lo escucho con bastante respeto y yo no voy a negar que la naturaleza reclama un cambio de actitud del ser humano frente a la administración indiscriminada que ha hecho el ser humano frente a ella. He escuchado al presidente de la República con atención decir que todos estos procesos de explotación minera y de explotación petrolera la va a hacer salvaguardando todas las reglas que mandan los organismos que velan por los derechos ecológicos. Por tanto, yo no lo veo al presidente en un discurso diferente al suyo, en el sentido de que no piensa proteger, hasta que puso un ejemplo. Imagínense que yo quiera hacer una construcción con elementos tóxicos al pie de la cisterna de su casa. Él puso este ejemplo, él tiene claro el concepto. No lo veo tan descabellado su posición con la de él. Es simplemente sentarse a conversar y ver cómo se puede hacer, porque también el hambre de los ecuatorianos y las necesidades económicas de un país demandan que se obtengan recursos de alguna manera. Por supuesto, y no voy a neciar siendo y respetando la naturaleza, pero todo hay un punto medio. Aparentemente el señor presidente está en el discurso nuestro, pero hay un discurso de diferencia. Estamos en polos completamente opuestos. El discurso del presidente Lasso es igual al discurso del expresidente Correa, que decía que podemos vivir mendigos sentados sobre un saco de oro. Ese sí es un discurso parecido. El mío es totalmente contrario, porque para mí primero está la vida, no el bolsillo. Para mí primero está la naturaleza, no el capital. Para mí primero está el futuro, pero un futuro promisorio. Pero eso, recordar lo que nos estamos indicando, lo que está pasando en el mundo. El cambio climático es el resultado de la irresponsabilidad del ser más degradador que tiene el planeta, pero es el ser más frágil, que es el ser humano. Es decir, si nos ponemos a analizar con profundidad lo que estamos camino al suicidio, el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, hay que proteger la creación, que lujo de explotar inmisericordiamente la naturaleza. El presidente Emmanuel Macron. Doctor Pérez, yo no le he negado la razón a usted en el sentido de que hay que proteger la naturaleza. Y también indiscriminado es la palabra que se utiliza en la encíclica. Pero cuando se lo hace de una manera correcta, guardando todas las seguridades dentro de las regulaciones que imponen internacionalmente, yo creo que se puede hacer, porque también no se puede dejar de morir de hambre a ese ser frágil que estúpidamente en unos actos de la vida destruye a la naturaleza. Sí, pues eso también hay que corregir, pero no podemos, a efectos de proteger las generaciones futuras, que es nuestra obligación, desproteger a los ciudadanos presentes de la actual vida, de los actuales necesidades. Hay gente que hoy, no de aquí a 30 años, se está muriendo de hambre, y tenemos un presidente que tiene que resolver esos problemas hoy y velar por las seguridades del mañana también. Pero hay otras alternativas. ¿Cuáles? La CEPAL acaba de sacar un informe en el que se da cuenta que en el Ecuador se evaden 7.600 millones de dólares anuales. 7.600 millones de dólares. Ahí le estoy dando la fuente. La Comisión Económica
para América Latina, CEPAL, por un lado. Con el mismo criterio del señor Correa, ese mismo discurso tenía el señor Alberto Fujimori, que en 1996 decía: con esto vamos a sacar del hambre, de la pobreza al Perú. Mostrando un lingote de oro, dijo que va a utilizar tecnología de punta y que va a ser respetuoso con la naturaleza. Acabó secando 30 lagunas en Cajamarca, responsable de que tenemos, o tiene más bien, en la República del Perú, la quinta ciudad más contaminada del planeta, tema extractivista. Hoy podríamos, pocos utópicos que estamos este rato de naturaleza, el tiempo es el mejor juez, pero su sentencia es inobjetable. Cuando hayamos envenenado el último río, cuando hayamos matado a los últimos pajaritos, cuando hayamos peces, cuando hayamos derribado todo, cuando hayamos arrasado con los páramos y los humedales, veremos que el dinero no se come. Doctor, antes de darle el paso a mi compañero Jaime Velázquez, ¿usted se siente representado en la Asamblea Nacional por el movimiento Pachacutic? Yo ya no soy de Pachacutic, por eso es que creamos un movimiento. La pregunta no es esa. La pregunta no es esa. ¿Usted se siente por el siguiente sentido? Que mucha de esa bancada se llegó por el auspicio de su candidatura. Por tanto, han obtenido una bancada tan importante como la que tienen si usted no hubiera sido candidato. Por tanto, usted es responsable de que muchos de ellos estén ahí. Por tanto, usted debe de tener algún tipo de injerencia o sentirse representado, porque mucha gente que votó por usted, votó por ellos creyendo que era su misma línea. Porque además, mi querido amigo Yaku, no solo la sangre chuta, la lista también, porque si no es por el candidato de la lista, no llegarían pero ni a una cuadra. Sí, claro, su reflexión, yo quería hacerlo eso, quería sentirme representado, quería que me tomen en cuenta, quería que me escuchen, no que me oigan, que me escuchen, y por eso dije, no debemos hacer alianzas ni con el presidente Lasso ni con el expresidente Correa, pero ellos no me escucharon. Yo estuve como gritando en el desierto, en el Sahara, como estar en el Cotopaxi, que nadie me escuchaba, y frente a eso tuve que dejar Pachacuti. Me da mucha tristeza, pero sí me siento parte de la corresponsabilidad, tal vez posiblemente porque creyeron en nuestro proyecto. Por eso no se me baja de la camioneta, pues, ¿no? Sin duda, pero ahora ellos quedan en libertad y tendrán que responder a nuestro pueblo. Y ahí sí recurriré a lo que dice las frases del Evangelio: árbol por frutos. Y yo no puedo responder por actos distintos de los asambleístas, pero los asambleístas responderme a mí tienen que responder a su pueblo, tienen que ser consecuentes con su pueblo, y nuestra línea era luchar contra la corrupción, era nuestra línea de pelear las tasas de intereses, nuestra línea es declararle al Ecuador territorio libre de minería, de cobrar a los morosos los robados, los $7.600 millones que la CEP dice que se evaden el país, buscar herramientas para poderlo de una vez por todas hacer que los empresarios que evaden los impuestos, que eluden los impuestos, paguen. Que evaden significa menos educación, menos salud, menos infraestructura, menos carreteras, menos laboratorios, menos universidad. Eso es lo que sí nos irrita. Por eso nuestro planteamiento ha sido categórico, radical, en el que estamos con el pueblo o no estamos con el pueblo. Don Jacobi, muchas gracias por sus palabras. La verdad es que interesante escucharlo. Luego de haber pasado la contienda electoral, se prepara
digamos, de su movimiento, si es que es aceptado y si es que es reconocido por el CNE, ¿te cierren nuevamente por las elecciones seccionales o solamente está dirigido a ser electo como presidente de este país? Bueno, la propuesta del día sábado fue que el movimiento Somos Agua, Somos Vida, Somos Esperanza, una vez que comience la recolección de las firmas, la idea es proponernos candidaturas para las seccionales del 23 y luego también las candidaturas nacionales del 25. Este es un movimiento ecofeminista, un movimiento profundamente comprometido con la ecología, con la naturaleza, con los débiles, con los pueblos, con los que han estado históricamente excluidos y maltratados, y en esos términos estaremos del lado de los arroceros, de los maiceros, de los bananeros, de los pequeños, de los medianos, de la gente que trabaja, de la gente que día a día lucha, de la gente que no ha perdido la fe, la esperanza de cambiar para siempre las estructuras del país. Oiga, don Yacu, pero eso no es lo mismo que decían en Pachacutic, o sea, eso es lo que representa Pachacutic, los pueblos oprimidos y etcétera, todo lo que me está diciendo. No es la... Sí, en Pachacutic hay sectores, las bases que están excluidas, los agricultores, los ganaderos, sí, es el discurso que nosotros lo llevamos a la práctica, porque hemos vivido la realidad tan adversa, porque hemos sabido justicias, porque hemos vivido millones. Y cuando estemos en el único pueblo, no los que dicen que representan al pueblo, porque una cosa es ser pueblo, y eso es lo que decíamos en la campaña. Por eso, para guardar coherencia entre lo que dijimos y lo que hacemos, es que creamos este movimiento que está en construcción y que será un espacio del debate, de la deliberación, un espacio para poder discutir juntos y construir juntos ese nuevo amanecer, ese nuevo sol que aspiramos que los jóvenes puedan, lo que hoy siembren, cosechar mañana. Doctor, la última pregunta de mi parte. Usted vio que el presidente del Perú es Castillo. ¿Usted está de acuerdo, o mejor dicho, apoya esa presidencia, está de acuerdo con sus planes? Porque hay un ejemplo ahí que podría pasar en Ecuador, una realización en cuanto a decisiones que afecten directamente a la economía. Yo no le tengo bien claro la posición del nuevo mandatario del Perú, porque él dice ser marxista, pero a la vez reniega de muchos de los postulados ecológicos, de muchos temas que son actualidad y que no tiene mucha claridad. Hay que esperar. Yo no soy partidario de estas formas, de estas formas de persecución, de estas formas de estilo Correa, para nada. Ese progresismo nos hizo mucho daño, nos confrontó a los ecuatorianos, nos partió, nos fracturó, nos dividió a los ecuatorianos, y eso no está bien. Yo veo que si vamos por allá, no creo que es la mejor señal. De todas maneras, hay que esperar, tener un poco de paciencia para ver por qué rumbo mismo se alinea. Ojalá, deseando que el pueblo del Perú pueda tener un presidente que pueda escucharles y sobre todo sintonizar las demandas históricas de un pueblo también allá que ha caído en la desgracia, no tener expresidentes en la cárcel, expresidentes suicidados, expresidentes comprometidos con la justicia. Nuestros pueblos, no sé qué pecado original cometieron, que tienen la desgracia de elegir representantes que después de mesías se convierten en caudillos y después se convierten de ovejas, se transforman terminan devorando a su propio pueblo. Ojalá este no sea el caso, pero muchísimas gracias por todos sus... Yacu Pérez. Y tal vez solamente despidiéndolo, doctor Yacu Pérez, solamente un tema que en la onda del positivismo, precisamente ayer el ministro Gustavo Manrique daba 2 tics que vale la pena tenerlos como referencia y hacerle el seguimiento. El uno, de que el Ecuador ha refrendado pues ese compromiso con el Pacto de Leticia, que es para preservar la Amazonía, por un lado, y por otro lado que
ahora en el nuevo periodo de sesiones en la ONU, en las Naciones Unidas, en septiembre, el va a tocar presidente va a llevar una propuesta en materia ecológica. Entonces, vale la pena, me refiero al presidente Lazo, pues no, va a llevar una propuesta que vale la pena también precisamente hacerle el seguimiento, tener en consideración aquello, porque en definitiva denotaría, si es así por supuesto, de que sí hay algo de conciencia social. Un abrazo y gracias por atendernos, doctor Yacu Muchas Pérez. gracias, Yacu, para I-99. Ojalá cumpla lo que ha dicho el ministro, porque se va a respetar la naturaleza, pero va a haber más explotación petrolera, y cuando hay más explotación petrolera habrá más contaminación por petróleo. Ojalá no sea ese dicho que es común para los ecuatorianos: a Dios rogando, con el lazo dando. Gracias, Yacu Pérez. Vamos a seguir conversando. Gracias por atendernos en I-99. Un gran abrazo. Un abrazo, buenos días. Hagamos el corte.